La Voz de América presenta. Los 222 nicaragüenses recién liberados dan testimonio del drástico cambio en sus vidas tras llegar a Estados Unidos, mientras que casi 40 opositores permanecen encarcelados en Nicaragua. Además, se agota el tiempo para encontrar sobrevivientes. Rescatistas adelantan labores en Turquía, mientras que en Siria la guerra civil es el mayor obstáculo para asistir a las víctimas. Y en Colombia fue capturado el narcotraficante más buscado por Ecuador. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta misión actualizando la situación de los más de 200 opositores nicaragüenses que fueron expulsados por el gobierno de Daniel Ortega. Diva Lizeth Cash precisamente nos acompaña en vivo desde el hotel donde ellos se encuentran hospedados en Virginia. Diva, cuéntanos cuál es la situación de los recién liberados. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Para contestar esa pregunta tendría que mencionarte la radiografía en la dinámica desde que llegaron a estos dos hoteles donde los tienen instalados. Por un lado están los liberados que han sido recibidos por sus familiares y amigos y que incluso ya algunos están en otros estados, pero por otro lado están también una mayoría, alrededor de unos 170 liberados que no tienen familiares, no tienen amigos y por lo pronto están todavía en los hoteles. Para ello hemos preparado este informe para que se conozca de primera mano cómo están asumiendo esta nueva realidad en los Estados Unidos. Así pequeñito. Y entonces yo me sentía que estaba en un hoyo y yo decía, Señor, no veo la luz, siento que me estoy hundiendo cada vez más. Evelyn Pinto estuvo acusada de ciberdelito y menoscabar la soberanía de Nicaragua. Hoy, sin poder dormir y siempre abrazada a su hija, siente que su liberación es un sueño. Para ambas, la prioridad ahora es planear juntas una nueva vida en Estados Unidos. La reunificación familiar, encontrarse con sus familias, con sus amigos, que ellos tengan dónde ir, dónde quedarse. Paradójicamente, ¿dónde quedarse? Es parte de la incertidumbre de otro grupo de liberados como José Ricardo, miembro de la Fuerza Democrática Nicaragüense, quien aún sufre las secuelas de la prisión. Se encuentra inesperadamente en libertad, pero en un país desconocido. No me daban el medicamento porque se me originó un hongo en la cara que me demacró totalmente el rostro. No solo una secuela física me afecta hoy en día, sino una secuela tanto mental y emocional de no volver a Nicaragua. Con planes o sin familia o amigos, los 222 presos liberados tendrán que reiniciar una nueva vida en Estados Unidos. ¡Viva Nicaragua libre! Y como una ironía, el clamor de justicia en Nicaragua que los llevó a la cárcel, hoy en libertad, también continúa uniéndolos. Seguir luchando desde aquí por los que quedan, porque no solo hay 20 presos políticos más, no, quedan 7 millones de nicaragüenses secuestrados en Nicaragua. Y hay que luchar por ellos, para que en Nicaragua no haya más impunidad, no haya más corrupción, que haya libertad de prensa, libertad de expresión. Y no. Yasmín, vale la pena mencionar que el Departamento de Estado ha instalado en un gran salón varios consultores, están atendiendo a todos estos liberados para que puedan conocer y navegar mejor el sistema en los Estados Unidos, que van desde servicios en los programas a los que están ellos accediendo, como el parol humanitario, hasta los servicios de salud que ellos van a tener en Estados Unidos. Sigo contigo, Yasmín, para más noticias. Así es, Diva Lizeth, y entre tanto en Nicaragua casi 40 opositores permanecen encarcelados, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser despojado de su nacionalidad y expulsado hacia Estados Unidos. Donaldo Hernández nos trae el informe. ¡Libertad para todos los secuestrados políticos! Este grupo de nicaragüenses se concentró en la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica. El propósito, solidarizarse con el obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos y por lo contrario prefirió permanecer bajo prisión. Señor Álvarez, que queda como el símbolo más importante de la dignidad de todos estos presos. Álvarez y otros 3 sacerdotes estaban en la lista de los más de 200 presos políticos despojados de su nacionalidad y enviados en un vuelo a Estados Unidos. Álvarez enfrenta un juicio por el delito de traición a la patria y los otros 3 sacerdotes ya fueron sentenciados.
El obispo tenía prisión domiciliaria, pero por negarse a abandonar el país, el propio presidente Daniel Ortega le cambió la medida. Bueno, ahora está en la cárcel modelo. Como, si él es un hombre común y corriente. El hábito no hace al monje. Según la Fundación Arias para la Paz, todavía hay un número de nicaragüenses encarcelados por razones políticas. Vamos a seguir pidiendo por la liberación de estos 38 presos políticos. Monseñor Rolando Álvarez está dentro de ellos también, que además es una de las personas más importantes e influyentes en Nicaragua. El dignatario nicaragüense, quien ha llamado a la Iglesia Católica una dictadura perfecta, aseguró en cadena nacional que no dejará rastro de opositores, a quienes llamó mercenarios del imperio. Donaldo Hernández, Voz de América. Si bien la liberación ha representado un alivio, perder la nacionalidad nicaragüense ha sido un golpe para los 222 opositores. Celia Mendoza nos reporta desde el Departamento de Estado que Estados Unidos ya les otorgó permanencia humanitaria temporal. Celia, cuéntanos. Así es, Yasmina, el Departamento de Estado consigue nuevamente dar información acerca del estatus que ellos tendrán, pero algo importante que hay que resaltar es que a pesar de que estarían bajo este parol humanitario, estas personas no tienen una claridad acerca de su futuro después de que se les haya eliminado su nacionalidad. Y es ahí donde realmente empiezan los cuestionamientos, no solamente para estas personas, pero también para los gobiernos que los han recibido. Tras su liberación y traslado a Estados Unidos, avanza el proceso de acogida de los opositores nicaragüenses que llegaron a Virginia este jueves, explicó Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. Todos ellos que entraron ayer, los 222, pasaron por el screening de CBP y ya recibieron su parol humanitario, todos los 222. Ahora, el futuro de cada uno depende mucho de su situación, su preferencia. Este permiso humanitario tendrá vigencia de 2 años e incluirá un permiso de trabajo. Mendrala señaló que Washington examina la medida adoptada por el gobierno de Daniel Ortega de revocarles la nacionalidad nicaragüense a los 222 opositores. Y vemos el paso de liberarlos como un paso positivo. Nosotros tenemos preocupaciones graves de las noticias de que habían cancelado la ciudadanía de algunas de esas personas. Todavía estamos tratando de recaudar más información acerca del paso. De ahí la relevancia de lo anunciado por el canciller español José Manuel Álvarez en declaraciones a Servimedia. Les anuncio que el gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas. Y explicó que esto sería inmediato. Vamos a entrar en contacto con ellos. El ofrecimiento está ya, por decirlo de alguna forma, en vigor. El trámite que se utilizaría es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza para evitar que queden apátridas, y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo. Estados Unidos afirmó que asistirá con el traslado de estas personas a donde lo deseen. Hemos estado en comunicación con España. Existe la posibilidad de que algunos van a continuar, van a querer explorar ofertas de otros países. También afirmó que Ortega no pidió absolutamente nada para ejecutar estas liberaciones, algo que ya había dicho el líder de ese país. Yasmín. Gracias, Celia, por el reporte, y nosotros cambiamos de información porque este viernes el presidente Joe Biden recibió a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos con Jorge Agobián, quien nos tiene los pormenores del encuentro. Jorge, te escuchamos. Yasmín, así es. El presidente Joe Biden dijo que las dos naciones rechazan profundamente la violencia política y el extremismo. Reafirmó su compromiso para estar unidos a Brasil, para promover los valores democráticos de los dos países en todo el hemisferio. Le siguió el presidente Lula da Silva de Brasil. Dijo que la violencia que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos en 2020 y los hechos más recientes en su propio país no se pueden volver a repetir. Abogó por trabajar junto a Washington en el tema del cambio climático, específicamente en la Amazonía. Pero ¿qué tal si revisamos lo que dijo el presidente Joe Biden? For both the United States and Brazil, democracy prevails.
Tanto para Estados Unidos como para Brasil prevalece la democracia. Cuando hablamos en enero afirmé mi compromiso con nuestra relación y cuando hablamos de nuestras agendas mutuas sonaron muy similares. Afirmo el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la democracia de Brasil y el respeto por el libre albedrío del pueblo brasileño. Para las dos democracias más grandes del hemisferio, Brasil y Estados Unidos, estamos juntos y rechazamos la violencia política y valoramos mucho nuestras instituciones democráticas. Jorge, y también tenemos otra información. Washington dijo o anunció que otro objeto volador fue derribado en los cielos de Alaska. ¿Qué más se conoce sobre esta información? Así es mi información que salió de aquí de la sala de prensa de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden ordenó al Pentágono derribar este objeto como ha sido calificado hasta este momento. Eso ocurrió alrededor de las 2 de la tarde hora del este de Estados Unidos. La razón podría representar, según la evaluación del Departamento de Defensa y la Casa Blanca, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La Casa Blanca dice, y el Pentágono también, que no saben a quién le pertenece este objeto volador sobre el espacio territorial de Estados Unidos. No saben si le pertenece a un estado, a una empresa o a un individuo. Eso lo dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante esta jornada. Pero vamos a escuchar los detalles. Era mucho más pequeño que el globo que derribamos el sábado pasado. La forma en que me lo describieron era aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño. Esperamos poder recuperar los escombros, ya que cayeron no solo dentro de nuestro espacio territorial, sino en lo que creemos que es agua congelada. Entonces, el esfuerzo de recuperación se hará y tenemos la esperanza de que tenga éxito y luego podamos conocer un poco más al respecto. Este hecho ocurre a tan solo una semana del derribo de un globo chino sobre también el espacio aéreo estadounidense, pero hasta este momento la Casa Blanca ha sido bastante clara, no relacionan los dos incidentes, aunque las investigaciones se mantienen en curso. Así es, y nosotros continuaremos monitoreando esta información. Jorge, gracias. Más de 23.000 muertos han dejado los terremotos en Turquía y Siria. A 5 días de la tragedia, la esperanza de encontrar vida bajo los escombros es cada vez menor. Pilar Cebrián nos relata desde la ciudad turca de Osminaye. La magnitud de este desastre es tal que apenas queda sitio en las morgues para todos los cuerpos de las personas que han muerto en el terremoto, y por eso los cementerios dejan una pila de ataúdes en la entrada y también han establecido varias cabinas para que los familiares puedan lavar los cuerpos de sus seres queridos según el rito musulmán. Hoy en este cementerio de Osmaniye se estaban celebrando entierros prácticamente cada 15 minutos. Es una de las imágenes más desgarradoras de este desastre, la de cientos y cientos de familiares despidiendo a sus seres queridos. De hecho, la cantidad de cuerpos es tal que incluso se ha emitido una orden gubernamental para que se pueda comenzar a enterrar incluso a cuerpos que todavía no han sido identificados. Se les coge una muestra de ADN para que luego los familiares puedan demandar, puedan pedir el cuerpo, los restos de sus seres queridos. Por lo demás, hoy como quinto día después del terremoto, las labores de rescate han disminuido. Cada vez queda menos esperanza de encontrar gente con vida bajo los escombros. De hecho, una de las cifras es que en las últimas 24 horas se han conseguido rescatar 121 personas. Es una cifra muy baja si lo comparamos con las de los primeros días. Para La Voz de América, Pilar Cebrián, desde Osmaniye, Turquía. Y en varias áreas del noroccidente de Siria siguen sin recibir la ayuda necesaria para asistir a las víctimas. Ángela González nos reporta desde Nueva York que la ONU hizo un llamado a abrir paso a los camiones que transportan la ayuda humanitaria para los sirios. Más de 5 millones de personas en Siria han sido afectadas por los recientes terremotos. La compleja situación geográfica y de seguridad, en especial en el noroccidente del país, ha retrasado la ayuda vital. La ONU dice no tener acceso fácil a estas áreas debido a la guerra civil. Uno de nuestros mayores desafíos en este momento no es el transporte ni la comida, es el acceso. Algunas de las personas más difíciles de alcanzar se encuentran en lugares donde hay un conflicto continuo.
14 camiones con ayuda fueron despachados por la ONU en cooperación con agencias internacionales en las últimas horas y los esfuerzos se centran en las negociaciones bajo una medida de emergencia para abrir los pasos fronterizos a la ayuda humanitaria. Brotes de cólera, temperaturas bajo cero y la inestabilidad de las estructuras que quedaron en pie amenazan a los sobrevivientes y en los hospitales no hay suficiente personal. Las lesiones son realmente graves y necesitan atención médica intensa. Necesitamos máquinas, medicinas. No tenemos suficiente personal para atender esta cantidad de heridos. La mayoría de los pacientes que recibimos vinieron con síndrome de aplastamiento debido a la presión de los edificios y techos que cayeron sobre ellos. La ONU hizo un llamado a poner la gente primero y dejar las diferencias políticas de lado para que la ayuda circule sin restricciones en Siria, en especial en áreas controladas por grupos rebeldes. Al menos 6 camiones de la ONU con base en Siria con suministros de reserva de antes de los terremotos habrían abastecido al menos 30.000 personas en las áreas críticas ya afectadas por la guerra civil. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Cuando regresemos, en Venezuela ya no hay muchos incentivos para ser maestro y las universidades temen por el futuro de la educación. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El gobierno de Ecuador anunció la captura del presunto narcotraficante más buscado de su país. El hombre, que era requerido desde el 2022 por la justicia estadounidense, fue arrestado en Colombia. El reporte lo tiene Néstor Aguilera. Este fue el momento exacto en el que agentes especiales detuvieron en el departamento de Nariño, en Colombia, al ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán. La formación y la experticia de nuestros investigadores de policía científica y criminalística permiten establecer la plena identidad a través del cotejo de huellas dactilares. Según el gobierno, se trata de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y el criminal de más alto valor para el Estado ecuatoriano. En febrero de 2022, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro lo sancionó mediante una orden ejecutiva por trabajar con el principal cartel mexicano para traficar cocaína hacia los Estados Unidos, en alusión al cartel de Sinaloa. Es cabecilla principal del autodenominado Cartel Nueva Generación Ecuador. En la operación se ejecutó la orden de captura con fines de extradición de la Corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos.
En esta operación quiero destacar la cooperación internacional de la Policía de Colombia, de las policías de Europa, de las agencias de los Estados Unidos. La Policía Nacional del Ecuador informó que se realizó un allanamiento en lo que catalogó como una fortaleza en la provincia de Imbabura y otros 3 en Guayaquil. Al haber sido capturado en territorio colombiano, Sánchez Farfán se expone a ser extraditado a Estados Unidos. De haber ocurrido en territorio ecuatoriano, la Constitución lo impide. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Venezuela se está quedando sin generación de relevo de maestros. Las universidades advierten que cada vez hay menos interesados en formarse como docentes. Adriana Núñez Rabascal nos reporta desde Caracas. Entre un 50 y un 70% ha caído el número de inscritos para la carrera docente en Venezuela durante la última década, según datos de las universidades nacionales. En el occidental estado Táchira, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello cerró por falta de alumnos. Estamos encontrando que las aulas se están quedando vacías ya no solamente de estudiantes, sino de docentes, porque los docentes se han ido por las condiciones económicas y no hay generación de relevo. En Venezuela, los maestros de colegios públicos ganan el equivalente a entre 6 y como máximo $50 por mes. Por eso, desde comienzos de año se mantienen en protestas interdiarias para exigir aumento de salarios, pues advierten que miles de sus colegas se debaten entre irse del país o asumir múltiples oficios. Hago uñas, hago tortas, gelatinas y hemos tenido que destacarnos en otras actividades para poder subsistir. La fuga de maestros ha dejado también asignaturas vacantes. Desde hace más o menos 7 años tenemos la tragedia en el país, que todo lo que tiene que ver con los profesores del área de las ciencias duras, que es física, química, matemática y biología, las 3 Marías, nadie está queriendo estudiar esas menciones y lo demostramos porque es donde hay más ausencia de profesores. Sumado a los precarios ingresos, otro de los factores que impulsan a los profesores a renunciar son el control político gubernamental en algunas escuelas, así como también la pérdida de beneficios como una póliza de seguro médico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Regresamos en minutos con la prohibición que hizo el gobernador de Texas sobre el uso de una red social. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. El FBI halló un nuevo documento clasificado en una requisa que hizo este viernes en la casa del ex vicepresidente Mike Pence en Indiana. Así lo informó su asesor
David O'Malley. Ya en enero se habían encontrado otros documentos clasificados en poder de Pence durante una investigación en curso del FBI. Por otra parte, se conoció que el fiscal especial que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, Jack Smith, citó a Pence para que rinda testimonio. Pence podría terminar testificando en contra de su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump. Y a partir del 15 de febrero, empleados públicos del estado de Texas no podrán usar la aplicación TikTok. Laura Sepúlveda nos cuenta por qué. Más de 30 estados han dado paso para restringir el uso de TikTok, la red social china con mayor alcance internacional, empresa avaluada en alrededor de $140 mil millones. A partir del 15 de febrero, su uso estará prohibido en dispositivos de agencias estatales e instituciones de educación superior en Texas. Esta aplicación es una piel de lobo y oveja. La aplicación, si bien está marcada como una plataforma de redes sociales, es excepcionalmente capaz de vigilar y recopilar cantidades masivas de datos. También hay una gran cantidad de propaganda china. Hay una gran cantidad de datos recopilados. El experto James Lewis expresa otra preocupación similar debido a la legislación china. La ley de China dice que todas las empresas deben cumplir con cualquier solicitud de los servicios de inteligencia chinos y no hay apelación. El consenso bipartidista del Congreso hace que sea realmente difícil llegar a algo que se adapte a TikTok. No imposible, pero realmente difícil porque nadie confía en China. Al respecto, TikTok asegura tener sus administradores de datos con Oracle, empresa situada en Estados Unidos e independiente de las ordenanzas del país asiático. Recopilamos considerablemente menos datos, creo que menos que nuestros pares de redes sociales. Solo un equipo con sede en los Estados Unidos puede acceder a esos datos o administrarlos. Ese equipo es parte de nuestra iniciativa más amplia llamada Proyecto Texas para implementar capas de seguridad y supervisión para garantizar que los estadounidenses puedan sentirse muy seguros. Otros expertos aseguran no encontrar amenaza alguna en la red china. Según lo que hemos visto, el algoritmo en sí mismo tiende a optimizarse para interacciones positivas, por lo que probablemente restaría importancia a las conversaciones políticas o cualquier cosa que pueda generar controversia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Volvemos en minutos con más en El Mundo al Día. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
Con el día de San Valentín a la vuelta de la esquina, los cultivadores colombianos de flores trabajan a toda marcha para abastecer la alta demanda de exportación. Y es que durante el 2022 los productores colombianos exportaron 320.000 flores, un incremento del 20% respecto al 2021, según la Asociación Colombiana de Floricultores. La variedad y calidad de sus cultivos gozan de una gran reputación, por lo que más de 100 países del mundo buscan flores colombianas para esta fecha especial. Con esto nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana.